pues, para que para la siguiente vez haya más quórum y atiendan en mejor medida las asesorías que como ustedes saben no son obligatorias, pero significan una buena opción para recordar lo visto. Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema se llama PWM. Que en inglés significa Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. El PWM es una forma de control de la potencia hacia una carga. Puede ser resistiva, inductiva o capacitiva, o combinaciones de ambas. La modulación por ancho de pulso se utiliza básicamente para el control de motores de corriente directa y sirve para regular la velocidad presente en los motores a través de la variación de el voltaje de alimentación en el motor. Bien, ¿cómo funciona la modulación por ancho de pulso? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos, voy a poner varias gráficas para que más o menos tengamos una idea más o menos clara de cómo funciona esto. La modulación por ancho de pulso ocurre cuando tenemos una señal de voltaje constante y se interrumpe momentáneamente. Pero pasado un tiempo que es constante, se vuelve a activar para volverse a interrumpir nuevamente. Y así se la pasa. Se activa, se desactiva y listo. En ese intervalo de tiempo, lo que se controla es el ancho de pulso o el tiempo de encendido. A esto le vamos a denominar T-on, que es el acrónimo de tiempo de encendido, time on. Entonces esa modulación ocurre si yo hago más grande ese tiempo. La única condición que debo de cumplir es que debo de mantener la frecuencia del dispositivo, la señal en este caso. Si se dan cuenta, lo que está variando es el tiempo de encendido, más no este tiempo que vemos aquí. Este tiempo de aquí permanece constante, es decir, cada vez que la señal se vuelve a reiniciar. Entonces puedo tener tiempos de encendido más gruesos. Bueno, se le llama más anchos.
Esos tiempos de encendido van a hacer que el voltaje de alimentación promedio varíe como si se tratase de una señal de corriente directa. Entonces, en el PWM generalmente se utilizan motores de corriente directa para hacer este tipo de control. Los motores tienen una característica que se comportan como un sistema de primer orden, es decir, como un integrador puro. Por lo tanto, funcionan como un filtro pasabajas, es decir, que las componentes de alta frecuencia son rechazadas para dejar pasar únicamente las componentes de baja frecuencia. En este sentido, en el TEON, lo que estaría sucediendo es que, por ejemplo, a este tiempo de encendido le correspondería este valor de voltaje. A este tiempo de encendido le correspondería este valor de voltaje. Y a este tiempo de encendido le correspondería este valor de voltaje. Suponiendo que en este caso el voltaje sea 12 volts y para todos sea 12 volts, lo que está ocurriendo es que la línea verde hace las veces de una fuente reguladora de voltaje. Es decir, que cuando tengamos todo el 100% del ciclo de trabajo, pues se va a comportar 12 volts. Cuando tengamos menos del 100%, pues se va a comportar en el rango de valores entre 0 y 12 volts. No sé si me explico. Eso va a provocar un motor, si se alimenta con una señal de este tipo, controle su velocidad. Es decir, que aquí ¿cómo sería? ¿Rápida o lenta? Lenta, aquí más o menos, y aquí es más o menos grande, ¿no? ¿Sí? Y es precisamente esta técnica de modulación por ancho de pulso la que vamos a utilizar para poder controlar los motorcitos de nuestro dispositivo, en este caso del robot que queremos que queremos regular. Bueno, esto es a grandes rasgos la teoría. Ahora bien, hay muchas variables todavía. Este tiempo, que para todos es el mismo, se llama periodo. Y el periodo lo vamos a definir como T, the time, PWM. Y tenemos otro que es la frecuencia. Al inverso de el periodo. ¿Sí? Entonces, con estas dos funciones, yo voy a poder hacer el cálculo. Esto también se denomina DC o ciclo de trabajo, duty cycle, por sus acrónimos en inglés. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. Muy bien, entonces vamos a borrar este nombre que está medio feo. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva.
Estamos aquí. En esta diapositiva voy a borrar todas mis drawings ahí. Aquí se ve más claro, ¿no? 10%, 50%, 90%. Y en todos los casos observamos esto. Un incremento en el ciclo de trabajo. ¿Sí? Entonces, a mayor ciclo de trabajo, más rápido va a girar el motor. Ahora bien, para poder utilizar la técnica de modulación por ancho de pulso, no voy a llegar con mi motor de 10 caballos y la voy a conectar a la salida del pico, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Entonces el contactor no va a regresar, se va a quedar pegado. Utilizar un dispositivo de conmutación, que en este caso, como su compañero dice, es un relevador, pero no un relevador electromecánico. ¿Sí? Sino un dispositivo que conmute a una velocidad mucho mayor. Estamos hablando del orden de los kilohertz, probablemente megahertz. Entonces, para eso utilizamos un transistor. Un transistor cualquiera, puede ser un BJT, un TIP, un MOC, un BC, un Darlington, algo que genere galleta. Y vamos a utilizarla emisor común, que es este de aquí. Se llama emisor común porque la patita del emisor va a la tierra, al común. En la parte del colector lo que vamos a conectar es el voltaje de potencia, que en este caso pueden ser los 20, los 80, los 100, como se vaya a alimentar el circuito. Y esta es una fuente de corriente directa. Esta es de corriente directa, DC. Aquí, justamente en esta resistencia, lo que se va a conectar es la carga. Aquí iría el motor. Entonces, el motor va a ir conectado aquí. Y esta resistencia, pues lo único que va a hacer es regular la corriente que entre a la armadura, la IA. Pues para que no le dé todo el llegue y lo controle. Además de que hace un divisor de tensión. Entonces aquí en la base hay una corriente muy, pero muy pequeñita, que es una corriente del orden de los miliamperes, suficiente únicamente para hacer que el voltaje colector se cierre. Entonces, ¿qué es lo que funciona en este transistor? Bueno, este transistor, veámoslo como un switch. Entonces, cuando está polarizado directamente, el switch está abierto. Cuando está polarizado inversamente, el switch está cerrado. Entonces, cuando el switch está cerrado, ¿qué es lo que pasa? Si esta resistencia es del orden de los ohms, ¿sí? O sea, es casi un ¿cómo se llama? Es un corto, pero no es un corto.
Lo que va a estar pasando, y aquí ya se me fue el avión aquí. El motor está aquí, perdón. Aquí. ¿El motor estará energizado? No. No, porque no se cierra el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la tierra, el más negativo. Entonces el switch está abierto. El motor no hace nada. Es como si le quitaran el cable negativo. Ahí se queda. ¿Qué ocurre en esta parte, en esta región? Cuando el switch está cerrado, el motor ¿cómo está polarizado? Está polarizado directamente. Aquí le llega más y aquí le llega menos. Y le llega este voltaje. ¿Sí? ¿Qué es cuando ocurre esto en esta sección? ¿Ok? Entonces el motor empieza a girar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo prendo por un instante, lo energizo y lo apago por un instante grande. Entonces eso le da dar una vueltecita. Y otra vez lo vuelvo a energizar y vuelve a agarrar una vueltecita. Si esta señal la energizo más tiempo, lo que va a hacer es que va a estar alimentado más tiempo el motor y por lo tanto su velocidad va a aumentar. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, lo entiendo. Ok. Aquí hay una característica importante porque es potencia. Esta fuente no puede alimentar al PIC. No se puede. ¿Por qué? Porque si el motor se amarra, carga mecánica, si aquí tenemos una carga mecánica y estamos moviendo una Catarina y por ahí se hace un cristiano y el motor se amarra, la corriente va a empezar a subir. Y en lo que entra al circuito de protección para que el motor no se queme, pues ya nos echamos el PIC. Porque recuerden que toda la corriente que no carga se fuga por la... Entonces, pues este ya no es cero. Este ya va a tener y le va a llegar voltaje inverso al PIC. Y pues se va a quemar. ¿Qué hay que hacer entonces para que eso no suceda? Pues vamos a conectar el microcontrolador a una de las patitas de un optoaislador y la otra la vamos a conectar a tierra, por ejemplo. Entonces este optoaislador es un LED que emite una señal de luz, un haz de luz. Este fototransistor la detecta la barrera de aislamiento galvánico. ¿Cómo es ese aislamiento? ¿Cómo es que esa barrera ese aislamiento galvánico se hace? Mediante un acoplamiento óptico. ¿Sí? Entonces, la fuente que está alimentando al PIC, así se queme todo esto, nunca le va a llegar, porque este nunca va a transmitir para acá. Jamás. Este pues, se va a quemar, esta parte se va a echar a perder, pero no perdemos el CPU. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se termine de funcionar? Bueno, pues hay que polarizar ese transistor con una resistencia, su voltaje, y este lo mandamos a tierra. ¿Ok?
que para mi caso sería la misma de acá. La salida de este transistor es la entrada a la base del otro. Y este voltaje pues, es el mismo, Vp. Nada más hay que calcular esta resistencia. De tal manera que aquí puedo tener un pulso de, por ejemplo, 12, 24 volts. No tengo ningún problema. Mientras la corriente no para que este circuito trabaje en modo corte y saturación, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Sí, profe. Así está la técnica de PWM. Por eso es que un micro como un PIC puede, sin lugar a dudas, manejar altos voltajes y no le pasa nada. Por esta capacidad de este circuito, un sistema galvánico. Ahora bien, ya hablamos de los voltajes. Ahora vamos a pasar a la parte que nos compete, que es del micro. ¿Ok? Bueno. Entonces, vámonos a compartir el MPLAB. Ahí tenemos el MPLAB. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Los que tienen este proyecto, bueno, los que están con la computadora, me pueden seguir porque sí son muchas configuraciones del MCC que si no las vemos a detalle, pues vamos a tener problemas. Entonces, bueno, pues continuamos entonces con el tema del PWM. Entonces ya tenemos el periodo, ya tenemos la frecuencia, ya hicimos las modificaciones al timer 2, todo te lo lleva de la mano. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Este valor, el CCPR value. No hay que perderlo de vista. En este caso, 24 es para 5%. Yo le voy a poner 50% y al 50%, fíjense lo que me está dando, 249. Al 100%, 500. ¿Sí? Entonces, vamos a poner a 63. 5, ahí está.
Ok. Entonces, aquí ya no tengo que hacer más nada. Ya ya hice el cálculo, ya tengo el PWM establecido, lo voy a dejar en 10. Ahí se va a quedar. ¿Qué otra cosa necesito hacer? Bueno, voy a utilizar el ADC para proveerle un medio de regulación al PWM, entonces voy a agregar el ADC. Jóvenes, no sean malitos. Le dicen a su compañero Ventura Clemente y a Lerma Peña que apaguen sus mujeres. Ya no tengo que hacer más nada, vamos al ADC. En el ADC, aquí me aparece, por favor configure el CCP5, módulo CCP5. Entonces me voy a CCP, utilizo el CCP5, ya no le hago más nada y ya me desbloqueó el warning. Luego me dice otro warning, selecciona un TAD que sea mucho mayor a 1 microsegundo. ¿Por qué? Porque el actual es de 500 nanosegundos. Entonces lo que voy a hacer pues, es aumentar la frecuencia a unos 8. Y aquí el tiempo de adquisición es 2 microsegundos. Si yo quiero subir ese tiempo de conversión, el tiempo de conversión, pues voy a subir a 4 para que tengamos un mayor valor de conversión. En este caso un TAD son 4 microsegundos. Está muy bien. El tiempo de muestreo, la frecuencia de muestreo es de 14.28 kHz. No hay ningún problema. Alineación a la derecha, ya dijimos, es todo lo que tengo que hacer. Aquí ya no tengo que hacer más nada. Voy a darle generar. Y van a ver de qué manera pues esto es súper sencillo. Voy entonces a darle source files, voy a darle main. No estoy manejando ninguna interrupción. Por lo tanto, voy a quitar lo que no me sirve. Esto de aquí. No hay ninguna interrupción. Y aquí voy a empezar mi conversión. Voy a leer el canal analógico AN0 y el resultado de ese canal analógico, con ese resultado voy a modificar el ciclo de trabajo del PW. Entonces comenzamos con Start Conversion, Robin White, is conversion done, espera, resultado va a ser igual a, esto ya lo habíamos hecho, ADC, get conversion result. ¿Quién es el resultado? Pues es una variable de 16 bits, int 16. Ahí está el resultado. Y ahora sí, el resultado de la conversión lo voy a escribir para el PWM. Para el caso del PWM, si yo no sé cómo se escriben las variables, voy a abrir el MCC Generate Files y me voy a ir a EPWM2. Y aquí solo tengo 2 eventos. El inicializador del EPWM2, que se ocurre con el sistema initialize, y EPWM load duty value. ¿Qué hace esta función? Modifica el valor de CCPR. ¿Sí? Que si lo vemos aquí, es este valor. Cada que yo modifico el valor del
PWM, el CCPR cambia. Por lo tanto, ese es el valor que yo debo de cambiar. Entonces, voy a escribir esta función y adentro de esa función voy a escribir resultados. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy leyendo del ADC me va a servir como valor para hacer que se modifique el ciclo de trabajo. Y ya quedó mi programa. Le voy a dar compilar y posteriormente vamos a simular. Ahí se ve la pantalla. No, profe. Profe. Ahí ya, ¿verdad? Sí, ya, profe. Entonces, vámonos a el archivo que acabamos de crear hoy, que es el de las 8:25 del día 13 de octubre. Creo que no se guarda. Sí. Ahorita vemos qué onda con esto. Este valor es el del ADC, entonces yo tengo conectado un potenciómetro. Y de este lado, en la salida, en la 16, tengo conectado el osciloscopio. ¿Por qué en la salida 16? Porque es esta patita, ¿no? Esta que vemos aquí. Esta. Que es donde está el PWM. Ok. Vamos a correrlo. Y pues ahí da 0 porque no tiene nada de PWM. Pero si yo le muevo aquí, ahí empieza a generarse la señal, ¿verdad? Pues vamos a ver si es a 2 kHz. Ahí está. 500 microsegundos, que es el valor del periodo del PWM. Y voy a modificar el valor del ADC. Y vean lo que ocurre. ¿Ya se dieron cuenta cómo se modifica el valor? Sí, profe. Ok, aquí hay una condición importante. Y tiene que ver con el PWM. Resulta ser que si yo subo todo el ADC, recuerden que el valor del ADC es de 10 bits. Si yo le doy toda la galleta al ADC, ya me empieza a hacer cosas feas. ¿Hasta cuándo sí funciona el ADC? ¿Hasta qué valor sí funciona el ADC? Bueno, pues eso lo tengo que determinar. Recordemos que el ADC es de 10 bits. Al ser de 10 bits, la cuenta es 2 a la 10, son 1024. Entonces, en este valor debo de calcular el valor máximo. Y para eso me voy a ir aquí, SP2. Entonces, al 100%, yo le voy a decir qué valor tengo que tener. 500. Ese es el valor máximo.
Entonces, si el valor máximo del ADC es 1024, ¿cómo le hago para que su valor máximo sea 500? Permítanme, está entrando una llamada, ahorita les marco. Jóvenes, ¿ya me escuchan? Sí, ¿qué pasó, profesor? Bueno, tengo una llamada del del director. Se va a alargar un poco el tema, entonces, pues aquí le dejamos. Y vemos, ¿cuándo tenemos clase? Viernes. Ok. Bueno, pues nos vemos el viernes.
Ahí les encargo mucho su tarea. Sí, profesor. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.